Hay una organización dentro de la Iglesia Católica que opera en más de 80 países, que tiene miembros en gobiernos y tribunales de medio mundo, y cuya historia real es mucho más oscura de lo que la propia Iglesia quiere que sepas. Se llama Opus Dei. Hoy vas a conocer las historias más oscuras y menos conocidas de esta organización, como la del banquero del Vaticano, que apareció ahorcado con ladrillos en los bolsillos. La del espía del FBI, cuyo sacerdote le dijo que donara el dinero al Opus Dei en vez de entregarlo a las autoridades. La del Banco Español saqueado 60 años en secreto. La de las escuelas que reclutaban niñas pobres para la servidumbre. Y la del hombre que eligió a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos con dinero sucio. Y eso es solo el principio. Relájate, ponte cómodo, y bienvenidos a Detrás de la Historia. Un hombre aparece colgado debajo de un puente de Londres con 5 kilos de ladrillos en los bolsillos. Lleva un traje caro, un pasaporte falso, $15.000 en efectivo, 2 relojes y 2 pares de ropa interior. La policía dice que es un suicidio. Pero los forenses descubren que fue estrangulado antes de ser colgado, que no pudo llegar solo hasta el punto donde estaba atado y que los ladrillos fueron colocados en sus bolsillos por otras manos. Su secretaria se había tirado por una ventana 5 días antes. Y el puente donde apareció el cuerpo se llama Blackfriars, que significa frailes negros, exactamente el mismo apodo que usaban los miembros de la logia masónica secreta a la que pertenecía el muerto. Aquello no fue un suicidio, fue un mensaje. El muerto se llamaba Roberto Calvi. Era el presidente del Banco Ambrosiano de Milán, una institución con lazos tan íntimos con el Vaticano que la prensa lo llamaba el banquero de Dios. Cuando el banco colapsó, dejó un agujero de $1.300 millones que conectaba directamente con las cuentas del Banco del Vaticano, con la mafia siciliana y con una logia masónica clandestina llamada Propaganda Du, conocida como P2, cuyos miembros incluían a políticos, generales, jefes de los servicios secretos italianos y figuras del crimen organizado. Calvi había blanqueado dinero para todos ellos. Cuando la red se desmoronó, alguien decidió que sabía demasiado. 5 personas fueron procesadas en Roma por su asesinato, incluyendo a un mafioso siciliano y a un empresario vinculado a la logia P2. Ninguna fue condenada. Todas fueron absueltas en 2007. El maletín que Calvi llevaba a todas partes y que supuestamente contenía documentos que implicaban a figuras del Vaticano y del gobierno italiano, nunca fue encontrado. La esposa de Calvi declaró ante los tribunales que su marido le había dicho semanas antes de morir que si algo le pasaba, el responsable sería el arzobispo Paul Marcinkus, el presidente del Banco del Vaticano, un americano de Chicago que controlaba las finanzas de la Santa Sede y que nunca fue juzgado porque el Vaticano se negó a levantar su inmunidad diplomática. Marcinkus vivió el resto de su vida protegido dentro de los muros del Vaticano hasta que se retiró a Arizona, donde murió en 2006 sin haber respondido a una sola pregunta ante ningún tribunal. Hay una leyenda que conecta la muerte de Calvi con otro misterio vaticano que sigue sin resolverse. 4 días después de que Calvi apareciera ahorcado, una adolescente de 15 años llamada Emanuela Orlandi, hija de un empleado del Vaticano, desapareció en Roma mientras volvía de su clase de música. Nunca fue encontrada. Investigadores italianos han vinculado durante décadas su desaparición con el escándalo del Ambrosiano, sugiriendo que fue secuestrada como moneda de cambio para presionar al Vaticano en las negociaciones financieras que siguieron al colapso del banco. En 2023, el Vaticano abrió por primera vez una investigación oficial sobre el caso Orlandi. No ha dado resultados. Y aquí es donde la historia se pone realmente oscura. Exactamente 2 meses después de que Calvi apareciera ahorcado y de que el escándalo del Ambrosiano dejara al Vaticano al borde de la quiebra, el Papa Juan Pablo II concedió al Opus Dei algo que ninguna otra organización había recibido en 2000 años de historia de la Iglesia Católica: la prelatura personal, un estatus que los convertía en un estado dentro de la Iglesia, con su propio gobierno, su propio clero y una independencia total de cualquier obispo del mundo.
Nadie ha explicado nunca de forma convincente por qué el Vaticano concedió ese privilegio extraordinario en ese momento exacto. Múltiples investigadores han concluido que el Opus Dei proporcionó ayuda financiera al Vaticano en su hora más desesperada y que la prelatura fue el precio que la Iglesia pagó a cambio. El Opus Dei lo niega. El Vaticano no ha comentado. La coincidencia temporal es lo que es, pero la historia de Calvi es solo la puerta de entrada. Detrás de esa puerta hay algo mucho más grande, una organización de 90.000 miembros en más de 80 países, con una riqueza medida en miles de millones, con miembros en tribunales supremos, servicios de inteligencia, bancos y gobiernos de medio mundo, y con un nivel de secretismo, de disciplina interna y de influencia política que no tiene equivalente en ninguna otra institución religiosa del planeta. Para entender cómo se llega a un banquero ahorcado debajo de un puente y a una organización que opera por encima de cualquier obispo del mundo, hay que retroceder a una habitación en Madrid en 1928, donde un cura español de 26 años creyó escuchar la voz de Dios. José María Escrivá creció marcado por la muerte y la ruina. Antes de cumplir 15 años, 3 de sus hermanas murieron de enfermedades que nadie pudo curar. El negocio de su padre quebró y la familia pasó de la comodidad a la pobreza en cuestión de meses. Su padre murió poco después, dejándolo como cabeza de familia con 22 años y sin dinero. Aquellas pérdidas no lo destruyeron, lo moldearon en una dirección muy concreta. La convicción de que el sufrimiento no era un castigo, sino un material que se podía transformar, y de que la vida ordinaria, con toda su carga de dolor y de trabajo, era exactamente el lugar donde Dios actuaba con más fuerza. Se ordenó sacerdote en 1925. Se trasladó a Madrid para completar un doctorado en Derecho que nunca terminó y se dedicó a trabajar en los barrios más pobres de la ciudad, visitando enfermos terminales en hospitales y atendiendo a moribundos en los suburbios. El 2 de octubre de 1928, durante un retiro espiritual, tuvo lo que describió como una revelación directa de Dios. No una visión mística, con luces y ángeles. Algo más silencioso pero infinitamente más concreto. La comprensión de que Dios no quería solo a los monjes y a los sacerdotes. Quería al empresario en su despacho, al juez en su tribunal, al político en su ministerio y al cirujano en su quirófano. No a pesar de sus vidas en el mundo, sino a través de ellas. El trabajo no era un obstáculo para la santidad. El trabajo era el camino. Esa idea suena inofensiva contada así, como un mensaje motivacional para cristianos con trabajos de oficina. Pero sus implicaciones eran enormes, y Escrivá las vio desde el primer momento. Si la santidad era posible en medio del mundo, en despachos, universidades y ministerios de gobierno, entonces una organización de personas santas podía operar exactamente en esos lugares. No necesitaba retirarse del mundo como hacían los monjes. Podía trabajar dentro de él, y cuanto más influyentes fueran los puestos que ocuparan sus miembros, más eficaz sería la obra de santificación. Escrivá fue explícito desde los primeros años. El objetivo no eran las masas, eran los líderes, las personas que ocuparían posiciones de influencia en gobiernos, tribunales, universidades y finanzas. La lógica era implacable. Si formas a quienes toman las decisiones, no necesitas convencer a nadie más. El mundo cambia desde arriba, y si las personas que toman las decisiones comparten la misma formación, confían las unas en las otras de una forma que no confían en los de fuera, y ven el mundo a través de las mismas creencias, entonces tienes algo mucho más poderoso que un partido político o una empresa. Tienes una red invisible de personas afines, en las posiciones exactas, donde se decide lo que importa. Fundó el Opus Dei con un puñado de jóvenes universitarios en Madrid. No tenía estructura formal, ni reconocimiento de la Iglesia, ni dinero. Solo un cura con una idea y un grupo de chicos que encontraban esa idea irresistible. En 1930 recibió lo que interpretó como una segunda comunicación divina. La misión del Opus Dei debía extenderse a las mujeres. Creó una sección femenina completamente separada de la masculina. Una separación que se ha mantenido hasta hoy y que ha sido duramente criticada durante décadas porque en la práctica, las mujeres del Opus Dei
especialmente las llamadas numerarias auxiliares, han realizado históricamente tareas de servicio doméstico, cocina y limpieza para los hombres de la organización, una división de roles que los críticos describen directamente como servidumbre institucionalizada. La España en la que Escrivá estaba construyendo todo esto era un polvorín. La década de los 30 fue un desastre de violencia política que acabó en la Guerra Civil de 1936. Cuando las fuerzas republicanas empezaron a perseguir y asesinar a sacerdotes en Madrid, miles de religiosos fueron ejecutados en cuestión de meses. Escrivá huyó de la ciudad, se escondió durante meses en pisos francos, consulados y desvanes, donde en una ocasión pasó horas asfixiándose en un escondite, mientras soldados registraban la casa. Cruzó los Pirineos a pie con un grupo de seguidores en una travesía que duró semanas a través de montañas heladas. Llegó a Francia y volvió a entrar en España por la zona controlada por Franco. Cuando la guerra terminó en 1939 con la victoria franquista, Escrivá regresó a un país gobernado por una dictadura militar que había convertido al catolicismo en la religión oficial del Estado. Y en ese país, el Opus Dei estaba a punto de convertirse en algo que ni sus fundadores podían haber imaginado. Franco se presentaba como un cruzado que había salvado a España del comunismo ateo. La Iglesia le proporcionaba la legitimidad moral que necesitaba para gobernar. A cambio, Franco le daba a la Iglesia un poder sobre la educación, la legislación y la vida social que no tenía en ningún otro país de Europa occidental. Era una relación simbiótica donde ambos se necesitaban y donde ambos se beneficiaban. El Opus Dei navegó esa relación con una habilidad que dejó atónitos incluso a sus rivales dentro de la Iglesia. Escrivá insistía públicamente en que el Opus Dei no tenía posición política y que sus miembros eran libres de pensar lo que quisieran. Pero en la práctica, durante los años 50 y 60, los miembros del Opus Dei empezaron a ocupar puestos clave dentro del gobierno de Franco, en una proporción que no podía ser casualidad. El momento decisivo llegó en 1957. España estaba estancada económicamente, aislada de Europa, empobrecida por 20 años de una política autárquica que cerraba las fronteras al comercio y a la inversión extranjera, mientras el resto de Europa occidental se reconstruía y prosperaba después de la Segunda Guerra Mundial. Franco tenía que elegir: seguir con el nacionalismo económico que estaba hundiendo al país o abrir España al mundo y arriesgarse a perder parte del control que la autarquía le garantizaba. Eligió abrir. Y los hombres que eligió para ejecutar esa apertura eran, en una proporción asombrosa, miembros o asociados del Opus Dei. Alberto Ullastres, miembro del Opus Dei, fue nombrado ministro de Comercio. Mariano Navarro Rubio, vinculado a la organización, fue nombrado ministro de Hacienda. Laureano López Rodó, otro miembro, se convirtió en la figura clave del aparato de planificación económica. Juntos diseñaron el Plan de Estabilización de 1959, que desmanteló las políticas autárquicas, abrió España a la inversión extranjera, devaluó la peseta y lanzó al país en una trayectoria de crecimiento económico que a mediados de los años 60 era una de las más rápidas del mundo. Lo llamaron el milagro español. España pasó de ser uno de los países más pobres de Europa occidental a tener una de las economías de crecimiento más rápido del continente en menos de una década. Millones de españoles salieron de la pobreza. La clase media se expandió. Las ciudades se modernizaron. Y por primera vez en su historia, el Opus Dei quedó asociado públicamente con algo que incluso los críticos más feroces de Franco tenían que reconocer como un logro real y tangible que había mejorado la vida de millones de personas. Pero esa asociación con el milagro económico hizo dos cosas al mismo tiempo, y las dos serían fundamentales para el futuro de la organización. Le dio al Opus Dei una reputación de competencia técnica y de seriedad que haría a sus miembros atractivos para puestos de responsabilidad en gobiernos e instituciones de todo el mundo durante décadas. Y levantó por primera vez la pregunta que nunca ha dejado de perseguirlos. ¿Era el Opus Dei una organización religiosa que casualmente producía miembros económicamente competentes,
¿O era la penetración del poder político y económico el verdadero objetivo de una organización que usaba la formación religiosa como mecanismo de reclutamiento y disciplina? La respuesta oficial de Escrivá, repetida durante toda su vida con una convicción que no admitía réplica, fue siempre la primera. El Opus Dei formaba personas espiritualmente, y lo que esas personas hacían después con sus carreras profesionales era asunto suyo como ciudadanos libres. La organización no los dirigía políticamente. No les decía cómo votar, ni a quién nombrar, ni qué políticas aplicar. Les daba una formación espiritual intensa y los liberaba al mundo para que ejercieran su propio criterio profesional. Esa es y sigue siendo la posición oficial. Pero los exmiembros que han hablado públicamente a lo largo de las décadas, y han sido muchos y muy detallados en sus testimonios, describen una realidad considerablemente más complicada y más oscura que la versión oficial. Para entender lo que realmente cuentan esos exmiembros hay que entrar dentro de la organización y ver cómo funciona por dentro. Y lo que se encuentra ahí dentro, las prácticas, los rituales, el nivel de control sobre la vida de sus miembros y los métodos que utiliza para mantener la lealtad y el silencio, es lo que ha convertido al Opus Dei en la organización más controvertida, más temida y más investigada de toda la historia de la Iglesia Católica. El Opus Dei divide a sus miembros en categorías según el nivel de compromiso que asumen con la organización. Y la diferencia entre unas categorías y otras es tan brutal que muchos exmiembros han dicho que en realidad existen dos Opus Dei completamente distintos: el que ven los de fuera y el que viven los de dentro. La gran mayoría de los miembros son los llamados supernumerarios. Son personas casadas, con hijos, con trabajos normales, hipotecas y vidas sociales como las de cualquier otra persona. Su conexión con el Opus Dei consiste en un programa de formación espiritual que incluye misa diaria cuando es posible, media hora de oración mental cada mañana, el rosario completo, un examen de conciencia antes de dormir, confesión semanal con un sacerdote del Opus Dei y reuniones periódicas en un centro de la organización, para alguien que además trabaja y cría hijos. Ese programa supone una reorganización considerable del día. Pero los supernumerarios viven en sus casas, gestionan su dinero y pueden irse cuando quieran. Son la cara visible del Opus Dei. Los abogados y médicos y profesores, cuya pertenencia a la organización provoca cejas levantadas y sospechas. Ellos no entienden las sospechas porque su experiencia es la de un grupo de oración exigente, pero razonable. Los numerarios son otra realidad completamente distinta. Son miembros célibes que viven en centros del Opus Dei, residencias comunitarias que funcionan como los núcleos operativos de la organización en cada ciudad. Trabajan en empleos profesionales, pero entregan la totalidad o la mayor parte de su salario al Opus Dei, que a cambio les proporciona alojamiento, comida y gastos. No son sacerdotes en la inmensa mayoría de los casos, pero viven con un nivel de disciplina y control sobre cada aspecto de sus vidas que va mucho más allá de lo que cualquier orden religiosa tradicional exige. Su mundo social gira alrededor del centro. Su dirección espiritual viene del Opus Dei, sus amistades, sus lecturas, su uso del tiempo libre. A todo pasa por el filtro de un director espiritual que es sacerdote de la organización. Son el motor interno del Opus Dei y el lugar donde ocurre todo lo que ha hecho que esta organización sea la más investigada de la Iglesia Católica. Y después están las numerarias auxiliares. Son mujeres célibes que viven en los centros del Opus Dei y cuya función principal es cocinar, limpiar, lavar la ropa y servir a los numerarios masculinos. El Opus Dei las presenta como mujeres que han elegido libremente santificar el trabajo doméstico. Los críticos las describen como sirvientas sin salario en un sistema que las recluta jóvenes, a menudo de familias humildes con pocos recursos, y que las mantiene en una posición de servidumbre disfrazada de vocación. Gareth Gore documentó una red de escuelas en Filipinas, Kenia, Nigeria y Bélgica diseñadas para reclutar chicas de entornos pobres y canalizarlas hacia esa vida de servicio doméstico dentro de la organización,
habló con decenas de mujeres que describieron experiencias estremecedoras, adolescentes captadas con la promesa de educación y un futuro mejor, que al llegar al centro descubrían que su destino era servir a hombres que ellas no habían elegido servir, sin dinero propio, sin poder salir, sin permiso, sin contacto libre con sus familias. Los fiscales federales argentinos presentaron en 2024 acusaciones formales de tráfico de personas contra el Opus Dei, basándose en testimonios similares recogidos en varios países. La organización niega todas las acusaciones y asegura que no controla ninguna de esas escuelas. Pero Gore documentó con registros bancarios y documentos internos que el dinero que las financiaba venía directamente de la red financiera del Opus Dei, canalizado a través de fundaciones y empresas interpuestas diseñadas para que nadie pudiera conectar los puntos. La diferencia entre la experiencia de un supernumerario y la de una numeraria auxiliar es tan gigantesca que cuando un supernumerario escucha las denuncias de los exmiembros genuinamente, no las reconoce, porque su Opus Dei no se parece en nada al que describe la persona que estuvo dentro del sistema cerrado. Y esa desconexión entre las dos realidades es precisamente lo que ha permitido a la organización durante décadas responder a las acusaciones más graves, señalando a sus miles de supernumerarios satisfechos como prueba de que los críticos mienten o exageran, sin abordar jamás lo que ocurre en el nivel de los numerarios y las numerarias auxiliares, que es donde están los problemas reales y donde se producen las situaciones que han llevado a fiscales, periodistas y gobiernos de varios países a investigar a la organización. Un numerario del Opus Dei duerme una noche por semana sobre una tabla de madera sin colchón ni almohada en lugar de en su cama. Se pone cada día durante 2 horas seguidas una cadena metálica con púas orientadas hacia adentro llamada cilicio alrededor del muslo, apretada contra la piel desnuda. Un dispositivo que se clava en la carne con cada movimiento y que provoca dolor constante, irritación, marcas visibles y en muchos casos heridas abiertas que sangran y que tardan días en cicatrizar antes de que sea hora de volver a ponérselo. Y una vez por semana, encerrado en la intimidad de su habitación con la puerta cerrada, se golpea la espalda desnuda con un látigo de cuerdas anudadas, llamado la disciplina, mientras reza en voz baja, en lo que la organización describe como un acto de penitencia voluntaria unido al sufrimiento de Cristo en la cruz. El Opus Dei no esconde estas prácticas, las defiende abiertamente como parte de una tradición católica de siglos, voluntarias, moderadas y con propósito espiritual. Los exmiembros cuentan una historia muy distinta. Describen una presión social tan intensa para practicar estas mortificaciones que la palabra voluntario pierde todo significado real. Describen una cultura del silencio alrededor del dolor físico que hacía imposible quejarse sin ser visto como espiritualmente débil. Describen el cilicio como un instrumento que, llevado incorrectamente o demasiado tiempo, provocaba heridas abiertas que necesitaban atención médica. Un exnumerario cuyo testimonio se hizo muy conocido describió cómo despertaba cada mañana con sangre en las sábanas después de la sesión de disciplina de la noche anterior, y cómo dentro del centro eso no era un problema, sino la prueba de que estaba haciendo las cosas bien. Pero el cilicio y el látigo son solo la superficie. Lo que Gareth Gore descubrió durante su investigación va mucho más lejos. Documentó que Escrivá tenía micrófonos ocultos instalados en las habitaciones de Villa Tevere, la sede central del Opus Dei en Roma, para escuchar las conversaciones privadas de los numerarios y de los invitados. Documentó que Escrivá exigía a los sacerdotes del Opus Dei que compartieran lo que escuchaban en confesión, una violación directa del secreto de confesión, que es el principio más sagrado e inviolable del sacramento católico de la penitencia. Un acto que, según el derecho canónico de la Iglesia, se castiga con la excomunión automática e inmediata del sacerdote que lo comete. La confesión es para el catolicismo lo que el secreto profesional es para un abogado o un médico, pero elevado a la categoría de mandato divino. Lo que se dice en confesión muere en confesión, sin excepciones, sin matices y sin circunstancias atenuantes.
que el fundador de una organización católica exigiera a sus sacerdotes que rompieran ese sello para poder controlar lo que sus miembros pensaban y sentían en privado es una acusación de una gravedad que resulta difícil de exagerar. Y documentó que los numerarios que expresaban dudas, ansiedad o que simplemente cuestionaban alguna práctica de la organización eran enviados a médicos que pertenecían al Opus Dei y que les recetaban psicofármacos potentes como sertralina, topiramato y lorazepam, no para tratar una enfermedad diagnosticada por un profesional independiente, sino para sedar la disidencia antes de que se extendiera. María del Carmen Tapia, que fue secretaria personal de Escrivá en Roma y una de las mujeres más importantes de la historia interna del Opus Dei, ya había denunciado esta práctica en su autobiografía publicada décadas antes del libro de Gore. Describió cómo los numerarios que mostraban signos de independencia mental, que hacían preguntas incómodas o que simplemente expresaban cansancio o tristeza, eran tratados inmediatamente como enfermos que necesitaban tratamiento médico en lugar de como personas que estaban sufriendo las consecuencias de un sistema de control que no les dejaba respirar. Los medicaban hasta que dejaban de hacer preguntas, hasta que la obediencia volvía a ser total y hasta que el silencio sustituía a la duda. Lo que la organización presentaba como cuidado pastoral era en realidad supresión química de la disidencia, un mecanismo de control que convertía la crítica legítima en un diagnóstico médico y la libertad de pensamiento en un síntoma que había que medicar. Un conflicto de intereses tan grotesco y tan peligroso que resulta difícil de creer hasta que lees los testimonios de las personas que lo vivieron en sus propios cuerpos y que tardaron años después de marcharse en entender lo que les habían hecho. En 1997, el Parlamento belga publicó un informe oficial sobre sectas y organizaciones sectarias en el que el Opus Dei aparecía listado como una organización que exhibía varias características asociadas con la clasificación de secta. El Opus Dei protestó enérgicamente y señaló que el informe era un documento parlamentario sin valor legal vinculante. Pero el hecho de que un gobierno europeo los clasificara de esa forma fue un golpe a su imagen que nunca han conseguido sacudirse del todo, y que abrió la puerta a que investigadores y psicólogos de todo el mundo empezaran a analizar sus prácticas internas con los mismos criterios que se aplican a las organizaciones sectarias. Los exnumerarios que han hablado públicamente describen un mundo que funciona como un sistema cerrado, no con puertas con llave ni coerción física visible, sino cerrado de la forma en que lo están todas las instituciones totales, a través de la sustitución gradual de todos los puntos de referencia externos por puntos de referencia internos. Tu vida social gira alrededor del centro, tu dirección espiritual viene del Opus Dei. Tu trabajo está en muchos casos vinculado a organizaciones afiliadas, tus lecturas, tus amistades, tu correspondencia, tu uso del tiempo libre. Todo pasa por el filtro de un director espiritual. El coste de no cumplir no es un castigo explícito, sino algo más sutil y más eficaz. Una mirada, un comentario, una conversación que te hace sentir que estás fallando, que tu compromiso es insuficiente, que Dios espera más de ti. Varios exmiembros han descrito irse del Opus Dei como una de las experiencias más difíciles y más dolorosas de sus vidas, no porque nadie les impidiera marcharse físicamente. Nadie les cerró una puerta ni les bloqueó la salida, sino porque la persona que habían sido antes de entrar en la organización se había vuelto completamente inaccesible después de años de formación intensiva que había reconfigurado su identidad, sus relaciones y su forma de entender el mundo. No sabían quiénes eran fuera de la estructura que los había moldeado. Varios describieron los primeros meses después de marcharse como una experiencia comparable a un duelo, como si la persona que habían sido dentro del Opus Dei hubiera muerto y tuvieran que construir una nueva desde cero sin ninguna de las herramientas que necesitaban para hacerlo. María del Carmen Tapia publicó un libro donde describió cómo Escrivá la humillaba en público, la insultaba delante de otros miembros y la sometía a un control que ella calificó de abuso psicológico sistemático. El ex sacerdote Vladimir Feldman, que vivió años con Escrivá en Villa Tevere, confirmó un patrón similar de autoritarismo.
Pero Felsman fue más lejos y testificó que Escrivá hizo declaraciones sobre Hitler que helaban la sangre. Según Felsman, Escrivá dijo: Hitler no pudo haber sido tan mala persona. No pudo haber matado a 6 millones. No pudieron ser más de 4 millones. Y en otra ocasión, Hitler contra los judíos. Hitler contra los eslavos. Eso significa Hitler contra el comunismo. El Opus Dei niega categóricamente que Escrivá dijera nunca nada parecido. Felsman envió sus testimonios por escrito al encargado del proceso de canonización de Escrivá. Fueron revisados y después ignorados. Cuando Felsman y Tapia intentaron declarar formalmente durante el proceso, ambos fueron rechazados. La figura del abogado del diablo, el rol eclesiástico cuya función es buscar argumentos en contra de la canonización para garantizar que el proceso sea riguroso, fue eliminada con la participación directa de Álvaro del Portillo, sucesor de Escrivá al frente del Opus Dei. Los milagros presentados como prueba de santidad fueron verificados por médicos miembros de la organización. El hombre al que varios de sus colaboradores más cercanos describieron como un déspota capaz de crueldad verbal devastadora, cuyos supuestos comentarios sobre Hitler fueron deliberadamente excluidos del expediente, y cuyo proceso de canonización fue controlado de principio a fin por su propia organización, eliminando las voces críticas y verificando los milagros con sus propios médicos. Fue declarado santo por Juan Pablo II el 6 de octubre de 2002 ante 300.000 personas en la Plaza de San Pedro del Vaticano. El proceso duró 27 años desde su muerte, un plazo extraordinariamente corto para los estándares vaticanos donde algunas causas de canonización tardan siglos en resolverse. Fue la canonización más rápida de la era moderna y la más controvertida. Hoy es oficialmente San José María Escrivá de Balaguer, fundador del Opus Dei, y su fiesta se celebra el 26 de junio en todas las iglesias del mundo. Los que lo conocieron de cerca y que intentaron contar lo que vieron nunca fueron escuchados por el tribunal que decidió que era santo. El Opus Dei no busca a cualquiera, nunca lo ha hecho. Desde los primeros años en Madrid, Escrivá dejó claro que el objetivo no era evangelizar a las masas, sino identificar y reclutar a las personas con más potencial, más ambición y más talento de cada generación para formarlas y colocarlas en posiciones de influencia. Los campus universitarios son su principal terreno de caza. En ciudades como Madrid, Roma, Nueva York, Chicago, Boston y Londres, el Opus Dei opera centros de estudiantes, residencias universitarias y programas académicos diseñados para atraer a jóvenes brillantes con una oferta genuinamente atractiva, un entorno intelectual estimulante, una comunidad de personas serias y comprometidas, apoyo académico de alto nivel y una propuesta espiritual que presenta la fe católica como un marco de vida para personas exigentes que quieren dar lo mejor de sí mismas. El problema no es la oferta. El problema es lo que pasa después. Exmiembros reclutados en universidades con 16, 17 y 18 años han descrito un proceso que los psicólogos especializados en dinámicas sectarias llaman love bombing, una fase inicial de atención intensa, interés personal exagerado, invitaciones constantes y una sensación artificial de pertenencia y de ser especial que resulta extremadamente difícil de rechazar para un adolescente que está lejos de casa por primera vez y que busca desesperadamente su lugar en el mundo. Las actividades empiezan siendo informales: una cena, una charla, un retiro de fin de semana con gente interesante. Poco a poco se vuelven más frecuentes y más comprometidas. Y en algún momento, normalmente antes de que el joven cumpla 20 años, se le plantea la posibilidad de hacerse numerario, de entregar su vida al Opus Dei, de asumir el celibato para siempre y de mudarse a un centro de la organización. Muchos exmiembros han señalado que esa decisión se les presentó cuando eran demasiado jóvenes para entender lo que realmente significaba y que la presión para tomarla era sutil pero incesante, envuelta siempre en el lenguaje de la voluntad de Dios y del sacrificio personal. El Opus Dei responde que nadie obliga a nadie, que el proceso incluye periodos de reflexión y que cualquiera puede irse cuando quiera. Todo eso es técnicamente cierto,
Pero como han señalado múltiples psicólogos que han estudiado la organización, la libertad formal de marcharse y la libertad psicológica real de hacerlo son cosas radicalmente diferentes cuando llevas años dentro de un sistema que ha reorganizado tu identidad, tus relaciones, tu carrera y tu comprensión de ti mismo alrededor de la pertenencia a la organización. Marcharse no es cerrar una puerta. Es demoler la estructura entera sobre la que has construido tu vida adulta y empezar de cero sin las amistades, las rutinas y la red de apoyo que la organización te había proporcionado y que eran las únicas que conocías. Hay un detalle sobre las prácticas de reclutamiento que resulta especialmente perturbador: la instrucción de no informar a los padres sobre la naturaleza real del compromiso que sus hijos están asumiendo. Varios exnumerarios han contado que la organización les aconsejó activamente que no revelaran a sus familias los detalles de lo que implicaba ser numerario, especialmente el celibato perpetuo, la entrega total del salario y la vida en comunidad cerrada, hasta que el compromiso estuviera tan avanzado que deshacerlo fuera emocionalmente devastador. El argumento era que los padres no entenderían, que se opondrían por ignorancia y que la vocación era un asunto entre el joven y Dios. Para muchos padres que lo descubrieron años después, la sensación fue la de haber perdido a un hijo a manos de una organización que los había excluido deliberadamente de la decisión más importante de su vida. Hay familias que han pasado años luchando para recuperar el contacto con hijos que entraron en el Opus Dei siendo adolescentes y que poco a poco fueron cortando vínculos con todo lo que existía fuera de la organización. Algunas de esas familias se han organizado en asociaciones de afectados en España, Francia e Italia para denunciar públicamente lo que consideran prácticas de captación, que se aprovechan de la vulnerabilidad emocional de los jóvenes y de la confianza ciega que las familias depositan en las instituciones católicas. El Opus Dei responde invariablemente que respeta la libertad de sus miembros y que las familias que se quejan simplemente no entienden ni aceptan la vocación religiosa de sus hijos. Esa respuesta no ha convencido a ninguno de los padres que la han escuchado. El Opus Dei no publica cuentas. No hay informes financieros anuales accesibles al público, ni de la organización central, ni de ninguna de sus entidades vinculadas. No hay auditorías externas independientes. No hay transparencia alguna sobre cuánto dinero entra, de dónde viene, a dónde va, ni quién decide cómo se gasta. Para una organización que opera en más de 80 países con decenas de miles de miembros, esa opacidad es extraordinaria y deliberada. Lo que se sabe viene de 3 fuentes: las revelaciones parciales que la organización ha hecho en países donde la ley lo exige, las investigaciones periodísticas de personas que han dedicado años a seguir el rastro del dinero, y los testimonios de exmiembros que tuvieron responsabilidades financieras dentro de la organización y que al marcharse decidieron hablar. Lo que esas fuentes revelan es una máquina de generar ingresos extraordinariamente sofisticada y deliberadamente distribuida en múltiples entidades legales, registradas en múltiples países y jurisdicciones, diseñada con precisión para que ninguna imagen global del patrimonio total sea posible de construir desde fuera. Los centros del Opus Dei poseen inmuebles de valor considerable en algunas de las zonas más caras del mundo. Solo las propiedades en Manhattan, Roma y el centro de Londres valen cifras que ningún analista externo ha podido calcular con exactitud, pero que múltiples estimaciones sitúan en cientos de millones de euros. Las universidades y colegios afiliados, como la Universidad de Navarra en Pamplona con su Facultad de Medicina, su Escuela de Negocios y su Clínica Universitaria, son instituciones que requieren un flujo constante de financiación de cientos de millones de euros al año que solo una organización matriz, con recursos enormes, puede garantizar. Los cooperadores y simpatizantes que financian al Opus Dei sin ser miembros formales incluyen a individuos con fortunas privadas significativas en varios países que canalizan su dinero a través de donaciones deducibles de impuestos a fundaciones vinculadas a la organización. En Estados Unidos, donde las leyes fiscales permiten deducciones generosas por donaciones a entidades religiosas y educativas, esas donaciones representan una fuente de ingresos sustancial, que además tiene la ventaja de ser prácticamente imposible de rastrear, porque las organizaciones religiosas en Estados Unidos están exentas de la obligación de publicar sus cuentas.
Es un sistema en el que el dinero entra por múltiples puertas, se mueve por pasillos que nadie puede ver y sale por ventanas que nadie sabe que existen. Gareth Gore calificó la estructura financiera del Opus Dei como una ficción legal diseñada para proteger a la organización de cualquier escándalo y para absolverla de cualquier responsabilidad. El Opus Dei sostiene que cada una de las entidades que operan en su órbita es independiente y que la organización como tal no participa en actividades comerciales ni controla ninguna empresa. Pero Gore y otros investigadores han documentado que esa independencia solo existe sobre el papel. Las mismas personas aparecen en los consejos de administración de múltiples entidades. Las mismas cuentas bancarias reciben transferencias de distintas fundaciones. Los mismos abogados del Opus Dei firman los documentos de constitución de entidades supuestamente independientes en varios países. Es una estructura de cajas dentro de cajas dentro de cajas, cada una legalmente separada de las demás, pero todas controladas en última instancia por las mismas manos y todas alimentando al mismo objetivo: mantener una organización global de 90.000 miembros con centros en más de 80 países, universidades en varios continentes, colegios en decenas de ciudades, residencias en las capitales más caras del mundo y una red de influencia política que se extiende desde Madrid hasta Washington, pasando por Roma, Lima, Manila y Nairobi. Nadie fuera del Opus Dei sabe cuánto vale todo eso en conjunto. Y eso no es un accidente, es el diseño. Y cuando sigues el dinero hasta el final, cuando pasas de las fundaciones a las empresas y de las empresas a las cuentas bancarias y de las cuentas a los nombres de las personas que las controlan, el camino te lleva al mayor escándalo financiero en la historia de la organización. Un banco español que durante más de 60 años funcionó como la caja registradora secreta del Opus Dei, sin que absolutamente nadie fuera de la organización tuviera la más mínima idea de lo que estaba pasando dentro de sus paredes. El Banco Popular fue durante décadas uno de los bancos más rentables, más respetados y más recomendados de toda España. Millones de clientes confiaban en él con sus ahorros y sus hipotecas. Los analistas financieros lo recomendaban sin reservas a los inversores. Los reguladores bancarios europeos lo aprobaban año tras año en sus auditorías de solvencia. Nadie sospechaba lo que había debajo de aquella fachada de respetabilidad bancaria. Cuando el Banco Popular colapsó de la noche a la mañana en junio de 2017 y fue vendido por €1 simbólico al Banco Santander en una operación de rescate de emergencia orquestada por las autoridades europeas para evitar un efecto contagio en el sistema financiero español, el mundo financiero no entendía cómo una institución con millones de clientes y décadas de historial aparentemente impecable había podido derrumbarse de forma tan repentina, tan violenta y tan total sin que los reguladores hubieran visto venir absolutamente nada. Gareth Gore, enviado a Madrid como periodista financiero para cubrir la historia, pensó que iba a encontrar otro caso de ambición capitalista descontrolada. Lo que encontró fue algo que no había visto en toda su carrera. Al investigar a los accionistas del banco, descubrió que uno de los mayores, un grupo opaco conocido como la Sindicatura, controlaba aproximadamente el 10% del banco, una participación valorada en casi 2.000 millones de euros distribuida a través de decenas de empresas y fundaciones interpuestas. Cuando el banco cayó, la mayoría de los accionistas intentaron recuperar su dinero. La Sindicatura hizo lo contrario. Intentó disolverse y desaparecer sin reclamar nada, como si prefiriera perder 2.000 millones de euros antes que permitir que alguien investigara quién estaba detrás. Gore siguió el rastro durante meses, reconstruyendo pacientemente la maraña de empresas y fundaciones que componían la Sindicatura, identificando a sus directores, cruzando nombres con bases de datos del Opus Dei y rastreando flujos de dinero entre cuentas bancarias en España, Suiza y varios paraísos fiscales. Lo que descubrió al final de aquel laberinto fue algo que cambió por completo su comprensión de lo que el Opus Dei realmente era. Detrás de la Sindicatura había una red de entidades que conducían todas, sin excepción, al mismo sitio, el Opus Dei. El presidente del banco, Luis Valls Taberner, había sido numerario del Opus Dei toda su vida adulta. Gran parte de su consejo de administración tenía vínculos con la organización. Las empresas que componían la Sindicatura
Estaban dirigidas por numerarios o por personas directamente vinculadas a la red del Opus Dei y habían permanecido ocultas durante más de medio siglo detrás de una maraña de estructuras corporativas diseñadas para que nadie pudiera conectar los puntos. Gore documentó que el Opus Dei había utilizado el banco durante más de 60 años como lo que describió literalmente como su caja registradora personal, desviando fondos sistemáticamente para financiar la construcción de centros lujosos en ciudades de todo el mundo, la creación de la red de escuelas de reclutamiento que operaba en varios continentes y la financiación de la influencia política que la organización estaba acumulando silenciosamente en Estados Unidos y en otros países. Los documentos que Gore encontró en los archivos del banco después del colapso, documentos que aparentemente nadie consiguió destruir a tiempo, muestran transferencias sistemáticas de fondos durante décadas, decisiones del Consejo tomadas en función de los intereses de la organización y no de los accionistas, y una red de control corporativo tan elaborada que Gore tardó años en reconstruirla pieza a pieza. El Opus Dei niega que controlara el banco. El juicio a la antigua dirección del Banco Popular está programado para 2027 en la Audiencia Nacional Española, y será el primer juicio en la historia en el que las prácticas financieras internas de la organización serán examinadas por un tribunal civil. Gore publicó su investigación en un libro titulado Opus, en octubre de 2024, que se convirtió en un fenómeno editorial. Y en abril de 2026, el Papa León XIV hizo algo que nadie esperaba. Invitó a Gareth Gore al Vaticano para hablar sobre lo que había descubierto. Nadie sabe qué se dijeron, pero el hecho de que el Papa quisiera escuchar al hombre que escribió el libro más devastador jamás publicado sobre el Opus Dei dice más sobre el futuro de la organización que cualquier comunicado oficial. Robert Hansen era un agente de contrainteligencia del FBI, la persona encargada de detectar y neutralizar a los espías extranjeros que operaban dentro de Estados Unidos. Era también un católico devoto, miembro activo del Opus Dei, que asistía a misa cada día en una iglesia de la organización en Washington y que creía, según personas cercanas a él, que sus hijos podrían formar parte algún día de una guerra santa que reunificaría a Dios y al Estado, y que prohibiría el aborto, el divorcio y los demás males del mundo moderno que él y el Opus Dei combatían. Su esposa Bonnie era supernumeraria. Su cuñado, el reverendo John Woke, era un sacerdote del Opus Dei destinado en Roma cuyo despacho estaba a pocos metros del Papa. Una de sus hijas era numeraria de la organización. Los Hansen eran, en apariencia, la familia perfecta del Opus Dei. Católicos comprometidos, profesionales exitosos, patriotas americanos, devotos de su fe y de su país. Mientras vivía esa vida de piedad pública, Robert Hansen estaba vendiendo los secretos más sensibles de Estados Unidos a la Unión Soviética y después a Rusia. Empezó a espiar en 1979 usando el alias Ramón García. Entregó a Moscú los nombres de agentes dobles que trabajaban en secreto para Estados Unidos dentro del aparato soviético. Al menos 3 de esos agentes fueron ejecutados directamente como consecuencia de la información que Hansen proporcionó. Recibió a cambio $1.400.000 en efectivo y diamantes a lo largo de más de 20 años, convirtiéndose en uno de los espías más dañinos de toda la historia americana. En 1980, su esposa Bonnie lo descubrió en el sótano de su casa contando $20.000 en billetes de 100. Hansen le dijo que había engañado a los rusos dándoles información falsa y que el dinero era la prueba de que los había timado. Bonnie no le creyó del todo, pero tampoco llamó al FBI. Lo que hizo fue obligarlo a confesar lo que había hecho a un sacerdote del Opus Dei, el padre Robert Bucciarelli. Lo que pasó en aquella confesión es uno de los detalles más perturbadores de toda esta historia. Bucciarelli al principio le dijo a Hansen que debía entregarse a las autoridades y confesar sus crímenes al FBI. Era el consejo correcto, el consejo que cualquier persona con un mínimo de sentido moral habría dado. Pero poco después, Bucciarelli cambió de opinión. Llamó a Hansen y le dijo que en lugar de entregarse, donara el dinero que había recibido de los rusos a una organización de caridad vinculada a la Madre Teresa. Hansen donó el dinero, juró a su esposa que dejaría de espiar y siguió con su vida como si nada hubiera pasado. 6 años después, sin que su esposa lo supiera, reanudó el espionaje
y esta vez fue mucho más lejos, entregando a Moscú información todavía más sensible y más mortífera durante 15 años más. Fue arrestado el 18 de febrero de 2001, mientras depositaba un paquete de documentos clasificados en un punto de intercambio secreto en un parque de Virginia. Cuando los agentes del FBI lo rodearon, Hansen los miró y dijo una frase que se hizo famosa. ¿Por qué habéis tardado tanto? Fue condenado a 15 cadenas perpetuas consecutivas sin posibilidad de libertad condicional. Murió en la prisión de máxima seguridad de Florence, Colorado, el 5 de junio de 2023. El Opus Dei respondió al caso señalando que una organización de 90.000 miembros inevitablemente incluirá a personas que hagan cosas terribles y que el espionaje de Hansen no tenía nada que ver con la organización. Eso es razonable. Pero también es justo señalar que una organización con una cultura de secretismo tan arraigada, con una disciplina interna tan estricta y con una capacidad tan entrenada para compartimentar información es, por su propia naturaleza, un entorno que puede ser habitado cómodamente por personas que están haciendo cosas que han decidido mantener en secreto. Eso no es una acusación, es una observación. Y hay una pregunta que nadie ha respondido jamás de forma satisfactoria. Si el sacerdote Bucciarelli estaba sujeto al mandato de escribá de compartir lo que escuchaba en confesión con sus superiores, como Gore y otros investigadores han documentado que era la norma dentro del Opus Dei, es posible que la decisión de decirle a Hansen que donara el dinero en lugar de entregarse no fuera la decisión personal de un sacerdote, sino una instrucción que vino de más arriba. ¿Es posible que alguien en la estructura del Opus Dei decidiera que era mejor para la organización que el espionaje de uno de sus miembros más prominentes quedara enterrado en un confesionario en lugar de salir a la luz en un tribunal federal? Nadie lo sabe. Lo que sí se sabe es que Hansen siguió espiando 15 años más después de aquella confesión, que al menos 3 personas murieron como consecuencia directa de la información que entregó, y que un sacerdote del Opus Dei tuvo la oportunidad de detenerlo en 1980 y eligió no hacerlo. El padre C. John McCloskey III era el sacerdote más famoso, más influyente y más conectado del Opus Dei en Estados Unidos. Operaba desde el Catholic Information Center, un centro situado en la calle K de Washington, la misma calle donde tienen sus oficinas los mayores bufetes de abogados y los mayores lobbies del país, a pocas manzanas de la Casa Blanca. El CIC era una combinación de librería católica, capilla y punto de encuentro social para los católicos conservadores más poderosos de la capital americana. Y McCloskey era su estrella. Alto, carismático, intelectualmente brillante y con un don para la conversación que le permitía moverse con soltura entre senadores, jueces y directores de agencias federales, McCloskey se convirtió en el sacerdote al que acudían los conservadores de Washington cuando querían explorar el catolicismo o cuando necesitaban dirección espiritual de alguien que hablara su idioma. Su lista de conversiones era impresionante. Convirtió al catolicismo a Newt Gingrich, el presidente de la Cámara de Representantes que había liderado la revolución conservadora de los años 90. Convirtió a Sam Brownback, senador por Kansas, y posteriormente embajador de Libertad Religiosa Internacional. Convirtió a Larry Kudlow, que llegaría a ser director del Consejo Económico Nacional bajo la presidencia de Donald Trump. Convirtió al periodista Robert Novak, una de las voces más influyentes del conservadurismo americano. Era, según el Washington Post, lo más parecido a una celebridad que la Iglesia Católica tenía en la zona de Washington. En noviembre de 2002, una mujer católica devota del área de Washington presentó una queja formal ante el Opus Dei. Contó que mientras recibía dirección espiritual de McCloskey en el Catholic Information Center para tratar problemas matrimoniales graves y una depresión severa, el sacerdote la había manoseado repetidamente durante las sesiones de orientación. La culpa y la vergüenza que sintió después de los abusos agravaron la depresión que ya padecía hasta el punto de hacerle imposible seguir trabajando en su puesto profesional de alto nivel. Pero lo más retorcido de todo fue lo que pasó cuando ella intentó procesar lo que le había ocurrido. Fue a confesarse pensando que ella era la culpable, que ella había hecho algo para tentar a aquel hombre santo, y McCloskey la absolvió de lo que él llamó su culpa mal percibida. El abusador
absolviéndole los pecados a su propia víctima dentro de un confesionario. Ella misma lo resumió con una frase que no necesita comentario: «Amo al Opus Dei, pero fui atrapada en este encubrimiento. Fui a confesarme pensando que yo había hecho algo para tentar a este hombre santo a cruzar los límites». El Opus Dei investigó la acusación, la encontró creíble y en 2005 pagó $977,000 para cerrar el caso con un acuerdo de confidencialidad. McCloskey fue retirado del Catholic Information Center un año después de la denuncia, pero no fue apartado del sacerdocio. Fue enviado a Inglaterra, después a Chicago y después a California, para seguir trabajando con el Opus Dei, supuestamente con restricciones sobre su contacto con mujeres. Una segunda mujer denunció que McCloskey la había incomodado con abrazos inapropiados. Una tercera presentó una queja potencialmente más grave que el Opus Dei dijo estar investigando. McCloskey desarrolló Alzheimer avanzado de inicio temprano y murió en 2023 sin haber respondido públicamente a ninguna de las acusaciones. El Opus Dei mantuvo el acuerdo de confidencialidad en secreto durante 14 años, desde 2005 hasta 2019, hasta que la propia víctima les pidió que lo hicieran público para que otras mujeres que pudieran haber sufrido lo mismo se atrevieran a hablar. Durante esos 14 años, nadie fuera de la organización supo que el sacerdote más famoso del Opus Dei en América había abusado de una mujer que había acudido a él buscando ayuda espiritual en el momento más vulnerable de su vida. McCloskey siguió siendo presentado públicamente como un modelo de sacerdocio y como el artífice de las conversiones más importantes del catolicismo americano contemporáneo. El caso McCloskey no es simplemente la historia de un sacerdote que abusó de su poder. Es la historia de un sistema que protegió al abusador, silenció a la víctima con dinero, la hizo sentir culpable de su propio abuso a través del sacramento de la confesión, y después trasladó al sacerdote a otras ciudades, donde siguió teniendo acceso a mujeres vulnerables durante años antes de que la enfermedad lo incapacitara. Es el mismo patrón que la Iglesia Católica ha repetido miles de veces en todo el mundo con sacerdotes acusados de abusos. La única diferencia es que esta vez el sacerdote no pertenecía a una diócesis cualquiera, sino a la organización que se presenta a sí misma como la élite espiritual del catolicismo mundial. En la sección 1 de este vídeo contamos cómo murió Roberto Calvi y qué se encontró debajo de aquel puente de Londres. Pero lo que no contamos es cómo funcionaba la máquina de dinero que Calvi había construido, a dónde iban los $1.300 millones que desaparecieron y qué papel exacto jugaron el Vaticano y el Opus Dei en todo aquello. Porque la historia de Calvi no es solo la historia de un banquero corrupto, es la historia de cómo el dinero del crimen organizado, las finanzas del Vaticano y los intereses de una logia masónica clandestina se entrelazaron hasta crear un nudo que cuando se deshizo arrastró consigo a un banco, a un banquero y posiblemente a una adolescente de 15 años que no tenía nada que ver con nada de aquello. El esquema de Calvi funcionaba así. El Banco Ambrosiano prestaba dinero a empresas fantasma registradas en Panamá, Luxemburgo y Liechtenstein. Esas empresas fantasma no existían más que sobre el papel. No tenían empleados, no tenían oficinas, no tenían actividad comercial real. Eran buzones con un nombre y un número de cuenta. Lo que sí tenían era algo mucho más valioso: cartas de respaldo firmadas por el Instituto para las Obras de Religión, el nombre oficial del Banco del Vaticano, conocido por sus siglas IOR. Esas cartas garantizaban a los bancos que prestaban el dinero que el Vaticano respaldaba las operaciones. Pero lo que nadie sabía, porque Calvi se había encargado de que nadie lo supiera, era que 5 días antes de emitir esas cartas de respaldo, había firmado una carta liberadora secreta que anulaba las garantías y eximía al Vaticano de cualquier responsabilidad financiera. Garantías públicas respaldadas por una anulación secreta. Era un fraude diseñado para engañar a los acreedores, y el Vaticano estaba en el centro de la operación. El dinero que salía de aquellas empresas fantasma iba a todas partes. Financiaba a partidos políticos italianos. Financiaba a la dictadura de Somoza en Nicaragua y simultáneamente a la oposición sandinista. Financiaba, según múltiples investigaciones, al sindicato Solidaridad en Polonia, el movimiento que acabaría derribando el comunismo en el país natal de Juan Pablo II.
y alimentaba a la logia masónica Propaganda Due, dirigida por un hombre llamado Licio Gelli, cuya lista de miembros, descubierta por la policía italiana en 1981, incluía a 962 personas. Ministros del gobierno italiano, comandantes militares, jefes de los servicios secretos y directivos de los principales medios de comunicación del país. Calvi era miembro de la P2, y la P2 era la red que conectaba el dinero del Vaticano con el dinero de la mafia siciliana a través de operaciones de blanqueo que Calvi gestionaba personalmente. Cuando todo se derrumbó en el verano de 1982 y Calvi apareció muerto debajo del puente de Londres, el Vaticano negó cualquier responsabilidad, pero acabó pagando $250 millones a los acreedores del banco en lo que llamó un pago de buena voluntad, que no implicaba reconocimiento de culpa. Según el libro Operation Gladio y otras investigaciones posteriores, parte de ese dinero procedía directamente de las arcas del Opus Dei. Si eso es cierto, el Opus Dei habría pagado para sacar al Vaticano del mayor escándalo financiero de su historia, y la prelatura personal concedida 2 meses después del colapso habría sido la recompensa. Ninguna de las dos partes ha confirmado ni desmentido esta versión de forma directa. Y después está Emanuela Orlandi. 4 días después de la muerte de Calvi, esta adolescente de 15 años, hija de un empleado del Vaticano que vivía con su familia dentro de los muros de la Ciudad del Vaticano, desapareció en Roma después de salir de su clase de flauta. Fue vista por última vez subiendo a un coche oscuro cerca de una parada de autobús a 1 kilómetro del Vaticano. Nunca fue encontrada. Antonio Mancini, exmiembro de la banda de Yamagliana, la organización criminal más poderosa de Roma en los años 80, declaró como testigo protegido que Emanuela fue secuestrada por orden de la mafia siciliana, que había perdido más de $200 millones en el colapso del Ambrosiano y que quería recuperarlos. El secuestro era un mensaje dirigido directamente a Marcinkus y al Vaticano. «Devolvednos nuestro dinero o la niña no vuelve». Sabrina Minardi, novia del gánster romano Enrico de Pedis, declaró que el propio Marcinkus había participado en la organización del secuestro, una acusación que el Vaticano calificó de absurda. 40 años después, Emanuela Orlandi sigue desaparecida. Su hermano Pietro sigue pidiendo respuestas. Y el caso sigue abierto, conectado para siempre con el cadáver de un banquero que colgaba de un puente con ladrillos en los bolsillos, y con una organización que recibió poderes sin precedentes exactamente cuando el Vaticano más necesitaba ayuda. Hemos mencionado varias veces en este vídeo la prelatura personal que Juan Pablo II concedió al Opus Dei en noviembre de 1982. Pero no hemos explicado qué significa exactamente, ni por qué es tan importante. Y hay que hacerlo, porque sin entender la prelatura personal, es imposible entender cómo el Opus Dei ha conseguido operar durante décadas con un nivel de independencia y de impunidad que ninguna otra organización religiosa del mundo tiene ni ha tenido. Jamás. La Iglesia Católica funciona territorialmente. El mundo está dividido en diócesis, y cada diócesis tiene un obispo, que es la máxima autoridad eclesiástica en su territorio. Cualquier sacerdote que quiera ejercer su ministerio en una diócesis necesita el permiso del obispo local. Cualquier orden religiosa que quiera abrir una casa o un centro en una diócesis necesita la aprobación del obispo. Cualquier organización católica que quiera operar en el territorio de un obispo tiene que rendirle cuentas. Eso es así para los franciscanos, para los dominicos, para los jesuitas y para absolutamente todas las instituciones de la Iglesia Católica. Para todas, menos para una. Una prelatura personal es una estructura jurisdiccional que no tiene territorio, tiene personas. Su autoridad no se ejerce sobre todos los católicos de una zona geográfica, sino sobre los miembros específicos de la prelatura, estén donde estén en el mundo. El prelado del Opus Dei, que tiene su sede en Roma, ejerce autoridad directa sobre todos los sacerdotes y todos los laicos que pertenecen al Opus Dei, independientemente del país en el que vivan, de la diócesis en la que residan y del obispo que gobierne esa diócesis. El obispo local no tiene jurisdicción sobre ellos. No puede decirles qué hacer. No puede supervisar sus actividades. No puede pedirles cuentas de sus operaciones.
no puede impedirles abrir un centro en su territorio. Y el Opus Dei no tiene obligación canónica de informar al obispo de lo que está haciendo en su diócesis. Esto ha generado tensiones enormes con obispos de todo el mundo durante décadas. Obispos que han descubierto que el Opus Dei operaba centros de reclutamiento en su territorio sin haberles informado. Obispos que han visto cómo la organización captaba a jóvenes de sus parroquias sin que los párrocos locales supieran lo que estaba pasando. Obispos que han denunciado lo que describen como una mentalidad separatista, una orientación de los miembros del Opus Dei hacia sus propias estructuras internas en lugar de hacia la vida de la iglesia local, creando una especie de iglesia paralela que funciona dentro de las parroquias, pero que no responde ante nadie que no sea su propia jerarquía en Roma. En España, donde el Opus Dei tiene su presencia más fuerte, varios obispos han expresado públicamente su frustración por la imposibilidad de supervisar una organización que opera centros, colegios y residencias universitarias en sus diócesis sin ninguna obligación de coordinarse con la estructura diocesana. En América Latina, donde el Opus Dei ha expandido su red educativa agresivamente durante décadas, obispos locales han denunciado que la organización recluta jóvenes de sus comunidades parroquiales y los absorbe en un sistema cerrado que los separa de la vida de la iglesia local para siempre. La respuesta del Opus Dei ha sido siempre la misma en todos los países y en todos los contextos. Referirse a su estatus canónico y a su línea directa de rendición de cuentas con el Papa, nadie más. Técnicamente es correcto. En la práctica, ha convertido al Opus Dei en un estado dentro del estado eclesiástico, con su propio gobierno, su propio clero, su propia lógica institucional y una autonomía operativa que ningún obispo puede cuestionar ni controlar. Escrivá pasó las 2 últimas décadas de su vida luchando para conseguir ese estatus. Murió en 1975 sin lograrlo. Su sucesor, Álvaro del Portillo, completó la misión con la ayuda decisiva de Juan Pablo II, un papa que simpatizaba profundamente con el Opus Dei y que veía en la organización un aliado natural contra las corrientes progresistas que estaban transformando la Iglesia desde el Concilio Vaticano II. La prelatura personal fue concedida el 28 de noviembre de 1982, apenas 2 meses después de que el escándalo del Banco Ambrosiano dejara al Vaticano financieramente devastado. Es la única prelatura personal que existe en toda la Iglesia Católica. Nadie más la ha recibido antes ni después. Y la pregunta de si fue concedida por méritos teológicos o como pago por servicios financieros en un momento de crisis es una pregunta que lleva más de 40 años sin respuesta. Hay una rivalidad dentro de la Iglesia Católica que dura décadas, que ha dividido a cardenales, obispos y teólogos en 2 bandos irreconciliables, y que ha determinado la dirección del catolicismo mundial durante la segunda mitad del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Es la guerra entre el Opus Dei y la Compañía de Jesús, los jesuitas. 2 organizaciones que representan 2 visiones radicalmente opuestas de lo que la Iglesia debería ser y de lo que debería hacer en el mundo moderno. Los jesuitas fueron fundados en el siglo XVI por Ignacio de Loyola, un militar vasco convertido en místico, y durante 400 años fueron la orden intelectual por excelencia del catolicismo. Los educadores, los misioneros, los teólogos que entraban en diálogo con las culturas que encontraban en lugar de imponerles la doctrina desde arriba. Después del Concilio Vaticano II en los años 60, los jesuitas se movieron con fuerza hacia lo que sus críticos llamaron acomodación al mundo moderno y lo que sus defensores llamaron diálogo genuino con él. En América Latina, muchos jesuitas se alinearon con la teología de la liberación, un movimiento que leía el Evangelio como un mandato de justicia social y que a menudo situaba a la Iglesia del lado de los pobres, de los movimientos de izquierda y en contra de las dictaduras militares que gobernaban la región con el apoyo tácito o explícito de Washington. El Opus Dei se movió exactamente en la dirección contraria. Escrivá era profundamente escéptico de la dirección que la Iglesia había tomado después del Vaticano II, y bajo su liderazgo, la organización mantuvo una identidad católica fuertemente tradicional, obediencia absoluta a Roma, práctica litúrgica conservadora, resistencia a cualquier innovación teológica y una visión del mundo
en la que la Iglesia no necesitaba dialogar con la modernidad, sino santificarla desde dentro, ocupando posiciones de poder e influencia. Donde los jesuitas veían a los pobres como el centro del Evangelio, el Opus Dei veía a las élites como el instrumento de la transformación. Donde los jesuitas cuestionaban las estructuras de poder, el Opus Dei trabajaba dentro de ellas. Donde los jesuitas se acercaban a la izquierda política latinoamericana, el Opus Dei se alineaba con los sectores conservadores y con el capitalismo de libre mercado. Juan Pablo II eligió bando. Durante su pontificado de 26 años, el Papa polaco favoreció sistemáticamente al Opus Dei y restringió a los jesuitas de formas que no se habían visto desde que la compañía fue suprimida en el siglo XVIII. Concedió al Opus Dei la prelatura personal. Canonizó a Escrivá en un proceso que muchos consideraron apresurado y manipulado. Y simultáneamente, intervino la dirección de los jesuitas, nombró delegados personales para supervisar a la orden e impuso restricciones a su actividad teológica y política que los jesuitas vivieron como una humillación institucional sin precedentes. La ironía final de esta guerra es que cuando Benedicto XVI renunció en 2013, el cónclave que eligió a su sucesor escogió por primera vez en la historia a un jesuita, Jorge Mario Bergoglio, que se convirtió en el Papa Francisco, un jesuita argentino que había vivido en primera persona la teología de la liberación, que se identificaba con los pobres y con los márgenes de la Iglesia y que no ocultaba su desconfianza hacia una organización que durante décadas había representado todo lo contrario de lo que él creía que la Iglesia debía ser. La elección de Francisco fue interpretada por muchos observadores vaticanos como la venganza histórica de los jesuitas después de décadas de marginación. Un jesuita en el trono de Pedro por primera vez en 2000 años de historia de la Iglesia. Un hombre que venía del sur global, que hablaba el lenguaje de la justicia social, que se sentaba a comer con los pobres y los presos y que no tenía ningún interés en el tipo de catolicismo de élite, conservador, disciplinado y orientado al poder que el Opus Dei había representado y perfeccionado durante casi un siglo. Y lo primero que Francisco hizo con respecto al Opus Dei confirmó que la interpretación de aquellos observadores no estaba del todo equivocada, porque Francisco no se limitó a ignorar al Opus Dei ni a tratarlo con la indiferencia educada que algunos esperaban de un papa jesuita. Fue mucho más lejos que eso. Y lo que hizo cambió el equilibrio de poder dentro de la Iglesia Católica de una forma que el Opus Dei no había experimentado jamás en toda su historia. El Opus Dei tiene entre 3.000 y 4.000 miembros en Estados Unidos. Es un número ridículamente pequeño en un país de 330 millones de personas. Pero esos pocos miles de miembros no están distribuidos al azar por el país. Están concentrados con una precisión quirúrgica en los sectores y en las ciudades donde se toman las decisiones que afectan a 330 millones de personas. Derecho, gobierno federal, finanzas, academia y medios de comunicación. Y sobre todo están concentrados en Washington, la ciudad donde todo converge. En el centro de esa concentración hay un lugar físico que funciona como el punto de gravedad intelectual, social y político de todo el sistema. El Catholic Information Center, situado en el número 1501 de la calle K de Washington, la misma calle donde tienen sus oficinas los mayores bufetes de abogados, las mayores consultoras de estrategia y los mayores lobbies políticos del país, a pocas manzanas de la Casa Blanca y a tiro de piedra del Capitolio. El CIC es oficialmente una librería católica con una capilla en la planta de arriba. En la práctica, es el salón donde los católicos conservadores más poderosos de la capital americana se encuentran, rezan juntos, intercambian ideas y construyen las relaciones de confianza que después determinan quién ocupa qué puesto en el gobierno, en los tribunales y en las agencias federales. El CIC está afiliado al Opus Dei, y el hombre que más ha hecho por convertirlo en una de las instituciones más influyentes de la política americana moderna es Leonard Leo. Leo es copresidente de la Federalist Society, la red de abogados conservadores más poderosa de Estados Unidos, una organización que durante décadas ha identificado, formado, seleccionado y colocado a jueces conservadores en todos los niveles del sistema judicial americano, desde los tribunales de distrito hasta la Corte Suprema.
Leo es también miembro del Consejo de Administración del Catholic Information Center del Opus Dei. En octubre de 2022, el CIC le concedió su premio más alto, el Premio Juan Pablo II a la Nueva Evangelización. Es un hombre que se mueve simultáneamente en el mundo del Opus Dei y en el mundo del Poder Judicial con una fluidez que hace que la línea entre ambos sea prácticamente invisible. Lo que Leo ha construido desde esa posición es algo que no tiene precedentes en la historia política de Estados Unidos. Es el arquitecto de la supermayoría conservadora de la Corte Suprema. Personalmente seleccionó y recomendó a cada uno de los jueces conservadores que hoy dominan el tribunal más poderoso del país. Cuando Donald Trump necesitó nombres para sus nominaciones a la Corte Suprema, fue Leo quien se los proporcionó. Cuando había que organizar campañas para confirmar a esos jueces en el Senado, fue Leo quien canalizó los millones de dólares necesarios. Documentos fiscales obtenidos por periodistas de investigación revelaron que un grupo de dinero oscuro, liderado por Leo, canalizó casi 22 millones de dólares en donaciones anónimas para financiar la campaña de confirmación de la piente, jueza Amy Coney Barrett, en la Corte Suprema. 22 millones de dólares de procedencia desconocida para colocar a una jueza en el tribunal que decide sobre el aborto, el matrimonio, la separación de Iglesia y Estado y los derechos fundamentales de 330 millones de personas. Cuando Barrett fue preguntada bajo juramento durante su audiencia de confirmación en el Senado sobre el dinero oscuro que había financiado su nominación, dijo que no sabía nada al respecto. La relación de Leo con la Corte Suprema es tan antigua y tan profunda que precede incluso a su papel formal en la Federalist Society. Cuando Clarence Thomas fue nominado a la Corte Suprema en 1991, en medio de unas audiencias incendiarias, marcadas por acusaciones de acoso sexual, fue Leo quien lo ayudó personalmente a superar el proceso de confirmación. Thomas fue confirmado por un margen mínimo en el Senado y desde entonces se ha convertido en el juez más conservador del tribunal. Leo y Thomas son amigos desde hace más de 3 décadas. Y Thomas ha asistido a eventos en el Catholic Information Center del Opus Dei en Washington. El hombre que selecciona a los jueces más poderosos de América se formó en la órbita del Opus Dei y recibe sus premios. Los jueces que selecciona deciden las leyes que afectan a la vida cotidiana de un país entero, desde el derecho al aborto hasta la separación de Iglesia y Estado. Y el dinero que financia todo el proceso es completamente invisible, protegido por una estructura legal que garantiza que nadie sepa jamás quién paga para que esos jueces lleguen a esos puestos. La red que Leo ha construido no se limita a la Corte Suprema. Se extiende a través de una maraña de organizaciones sin ánimo de lucro, fundaciones y grupos de presión que canalizan miles de millones de dólares en lo que se conoce como dinero oscuro. Donaciones que por la estructura legal de las entidades que las reciben no requieren revelar la identidad de los donantes. En el centro de esa red hay una pareja que conecta directamente el dinero oscuro con el Opus Dei, Neil y Ann Corkery, miembros del Opus Dei desde al menos los años 80. Neil Corkery fue una figura clave en la construcción de una nueva residencia para numerarios masculinos del Opus Dei en Reston, Virginia, a las afueras de Washington. Ann Corkery explicó públicamente la filosofía que guiaba su trabajo con una frase que resume perfectamente la lógica del Opus Dei aplicada a la política. Los miembros del Opus Dei predican su fe a través de su trabajo y de las amistades que desarrollan. Los Corkery se convirtieron en figuras centrales de una serie de organizaciones sin ánimo de lucro que canalizaron cientos de millones de dólares en donaciones anónimas hacia campañas de confirmación judicial, hacia grupos de presión antiaborto, hacia organizaciones que litigaban contra el matrimonio igualitario y contra los derechos de las personas transgénero, y hacia la construcción metódica y paciente de la infraestructura política que haría posible algo que muchos consideran el proyecto más ambicioso y más peligroso de la derecha religiosa americana en toda su historia. El Project 2025. El Project 2025 es un documento de 900 páginas elaborado por la Heritage Foundation, el think tank conservador más influyente de Washington, que describe con un nivel de detalle sin precedentes cómo reorganizar completamente el gobierno federal de Estados Unidos desde el primer día de una nueva presidencia republicana para alinearlo con valores conservadores y religiosos. Leo financió 60 de los más de 80 grupos asesores que participaron en su redacción.
Más de la mitad del consejo asesor del proyecto en 2022 estaba financiado con dinero canalizado a través de la red de Leo. El plan incluye propuestas para eliminar protecciones legales para personas LGBTQ, para restringir drásticamente el acceso al aborto, para desmantelar agencias federales que los conservadores consideran hostiles a sus valores y para concentrar poder ejecutivo en la presidencia de una forma que los críticos han descrito como un manual para la autocracia. La pregunta que se hacen periodistas, politólogos y observadores de la política americana es si todo esto es simplemente el resultado natural de católicos conservadores comprometidos que ejercen su derecho democrático a participar en política, o si es algo más estructural y más coordinado que eso. Catherine Stewart, autora de un libro sobre el nacionalismo religioso en Estados Unidos, lo describió así. La convicción principal de Leo es que la democracia no va a producir el tipo de gobierno basado en valores conservadores que él cree que América necesita. Por lo tanto, está comprometido con la construcción de una oligarquía de los religiosos y los ricos. Leonard Leo recibió el premio más alto del Catholic Information Center del Opus Dei. Seleccionó personalmente a los jueces que hoy controlan la Corte Suprema. Financió la mayor parte del Project 2025. Y todo ese poder se construyó con dinero cuya procedencia nadie conoce, canalizado a través de organizaciones dirigidas por miembros del Opus Dei, desde un centro católico en la calle K de Washington, que está afiliado a una organización que lleva casi un siglo formando a las personas que toman las decisiones. Escribá dijo en 1928 que el objetivo era formar a los líderes. 97 años después, mirando lo que Leo ha construido en Washington, resulta difícil argumentar que no lo consiguió. Pero hay un giro final en esta historia que nadie vio venir. En 2025, Donald Trump, el presidente que había seguido al pie de la letra las recomendaciones judiciales de Leo durante su primer mandato, se volvió contra él públicamente. Varios de los jueces que Leo había seleccionado y que Trump había nombrado empezaron a dictar sentencias en contra de las políticas arancelarias del presidente. Trump, furioso, llamó a Leo públicamente un auténtico sinvergüenza y lo acusó de haberle recomendado jueces que no eran lo suficientemente leales. La máquina que Leo había construido durante décadas empezó a funcionar según su propio criterio en lugar de según las órdenes del presidente que los había nombrado. Y eso es quizá lo más revelador de todo. Leo no construyó una red de jueces leales a Trump, construyó una red de jueces leales a unos principios que él y su formación del Opus Dei consideraban superiores a cualquier presidente, a cualquier partido y a cualquier resultado electoral. Exactamente lo que Escribá habría querido. Durante 40 años, desde que Juan Pablo II les concedió la prelatura personal en 1982, el Opus Dei operó con una autonomía dentro de la Iglesia Católica que nadie se atrevía a tocar. Ni Benedicto XVI, que era teológicamente conservador y simpatizaba con la organización, modificó nada. La prelatura era intocable, el estatus era sagrado, y la independencia del Opus Dei respecto a los obispos locales era un hecho consumado que nadie cuestionaba en voz alta dentro del Vaticano, porque hacerlo habría significado contradecir la decisión de un papa que ya era santo. Pero el 22 de julio de 2022, el Papa Francisco firmó un documento de 6 artículos que cambió las reglas del juego por completo. Se llamaba Ad Charisma Tuendum, que en latín significa para custodiar el carisma, un título que sonaba amable, pero cuyo contenido era un golpe directo a la estructura de poder que el Opus Dei había construido durante 4 décadas. El documento hacía 3 cosas que nadie en la organización esperaba. Primera, transfería la supervisión del Opus Dei del dicasterio para los obispos al dicasterio para el clero. Puede parecer un tecnicismo burocrático, pero la diferencia es sustancial. Estar bajo el dicasterio para los obispos significaba que el Opus Dei era tratado como una entidad con rango cuasi episcopal, casi como una diócesis. Estar bajo el dicasterio para el clero significaba que pasaba a ser tratado como lo que Francisco creía que siempre debió ser, una organización de sacerdotes y laicos, importante y respetable, pero no un mini-estado eclesiástico con prerrogativas de obispado. Segunda, establecía que el prelado del Opus Dei ya no recibiría la ordenación episcopal.
Los dos primeros sucesores de Escrivá, Álvaro del Portillo y Javier Echevarría, habían sido consagrados obispos, lo que les daba un rango y una autoridad dentro de la jerarquía eclesiástica que los situaba al mismo nivel que los obispos de las diócesis. Francisco cortó eso de raíz. El actual prelado, Fernando Ocáriz, no es obispo, y ninguno de sus sucesores lo será. El mensaje era claro. El Opus Dei es una organización al servicio de un carisma espiritual, no una estructura de poder jerárquico. Tercera, cambiaba la frecuencia con la que el Opus Dei debía presentar informes sobre sus actividades al Vaticano. Antes, el informe se presentaba cada 5 años. Ahora, cada año. Y ya no se presentaba directamente al Papa, sino al Dicasterio para el Clero, que lo evaluaría como evalúa a cualquier otra organización clerical. 5 años entre informes significaban que el Opus Dei tenía un margen enorme para operar sin supervisión. 1 año entre informes significaba que alguien en Roma iba a estar mirando constantemente lo que hacían. Francisco envolvió todo en un lenguaje diplomático impecable, como hacen los papas cuando quieren ser devastadores sin levantar la voz. Dijo que el objetivo era proteger el carisma del Opus Dei y que la organización necesitaba una forma de gobierno basada más en el carisma que en la autoridad jerárquica. Las palabras sonaban casi cariñosas, pero nadie dentro del Opus Dei se engañó ni por un segundo sobre lo que aquello significaba realmente. Era una degradación institucional sin precedentes, una rebaja de categoría que reducía de un plumazo la autonomía extraordinaria que Juan Pablo II les había concedido 40 años antes, en circunstancias que, como hemos visto, nunca fueron explicadas satisfactoriamente. Los ponía bajo un nivel de supervisión vaticana permanente que no habían experimentado desde los años 50, antes de que Escrivá consiguiera las primeras aprobaciones eclesiásticas. Y les enviaba un mensaje que iba mucho más allá de lo canónico. La era en la que el Opus Dei operaba como un Estado soberano dentro de la Iglesia, sin que nadie se atreviera a pedirles explicaciones, estaba llegando a su fin. El prelado Ocáriz emitió un comunicado diciendo que el Opus Dei aceptaba filialmente las nuevas normas. No tenía otra opción. Rechazarlas habría sido un acto de desobediencia al Papa que habría justificado medidas todavía más drásticas. Pero fuentes vaticanas citadas por varios medios de comunicación italianos describieron la reacción interna de la organización como de shock y de profunda indignación contenida. Durante 40 años habían respondido directamente al Papa y a nadie más. Ahora tenían que responder ante un funcionario del Dicasterio para el Clero que revisaría sus informes anuales como revisaba los de cualquier otra congregación religiosa del mundo. Para una organización que se consideraba a sí misma única, especial y elegida directamente por Dios para una misión sin precedentes en la historia de la Iglesia, ser tratada como una más era quizá el golpe más doloroso de todos. 1 año después, en agosto de 2023, Francisco fue todavía más lejos con un segundo documento llamado Ad Christi Evangelium, que modificaba la Constitución Apostólica y añadía nuevas restricciones sobre cómo debían funcionar las prelaturas personales dentro de la Iglesia. Cada paso que daba Francisco era un paso más en la misma dirección. Reducir el poder autónomo del Opus Dei y reintegrarlo en la estructura normal de la Iglesia, donde pudiera ser supervisado, controlado y, si fuera necesario, corregido por las mismas autoridades que supervisaban a todas las demás organizaciones católicas del mundo. La era de la excepcionalidad estaba terminando. Pero Francisco murió el 21 de abril de 2025 sin haber terminado el proceso de reforma que había iniciado 3 años antes. El cónclave que eligió a su sucesor escogió a Robert Francis Prevost, un agustino americano nacido en Chicago, que tomó el nombre de León XIV. Y lo primero que el mundo del Opus Dei quiso saber fue si el nuevo Papa continuaría la línea de Francisco o si revertiría los cambios y devolvería a la organización los privilegios que había perdido. La respuesta llegó de una forma que nadie esperaba. En abril de 2026, se supo que León XIV había invitado al Vaticano a Gareth Gore, el periodista británico que había publicado Opus, el libro más devastador jamás escrito sobre la organización, un libro que documentaba 60 años de control secreto sobre un banco español,
redes de tráfico de menores en varios continentes y una estructura financiera opaca diseñada para ocultar miles de millones de euros. El hecho de que el Papa quisiera hablar personalmente con el hombre que había escrito ese libro era una señal que no necesitaba interpretación ni matices. No era un gesto neutral. No era una reunión de cortesía diplomática. No era el Papa reuniéndose con un periodista cualquiera para hablar de temas generales sobre la Iglesia. Era el nuevo Papa diciendo sin pronunciar una sola palabra pública que tomaba en serio las acusaciones más graves que jamás se habían formulado contra el Opus Dei, que había leído, o al menos conocía el contenido del libro que las documentaba, y que quería escuchar directamente de la boca del hombre que las había investigado antes de decidir qué pasos dar a continuación. Para el Opus Dei, que llevaba meses observando al nuevo Papa buscando señales de cuál sería su posición, aquella reunión fue la señal más clara y más inquietante posible. Nadie sabe qué se dijeron en aquella reunión. Nadie sabe qué documentos compartió Gore con el Papa ni qué preguntas le hizo León XIV. Lo que sí se sabe es que en junio de 2025, pocas semanas después de su elección, el Opus Dei presentó al Vaticano una propuesta de nuevos estatutos adaptados a los cambios que Francisco había impuesto, un paso que habían retrasado durante meses esperando a ver quién sería el próximo Papa, y que ahora ejecutaban con una urgencia que sugería que habían entendido el mensaje. El proceso de reforma seguía adelante independientemente de quién se sentara en el trono de Pedro. Hay una frase que Escrivá escribió en Camino, su texto fundacional publicado en 1934, que resulta profundamente irónica leída en el contexto de lo que está pasando ahora. La frase dice: no digas que una persona tiene mal carácter, di más bien que no ha sido formada. Escrivá la escribió como un consejo de caridad cristiana, una invitación a la paciencia con la imperfección humana basada en la idea de que el carácter es maleable y que la formación lo puede cambiar todo. Pero leída en el contexto de todo lo que el Opus Dei ha construido durante casi un siglo, es también una declaración de filosofía organizacional que lo explica absolutamente todo. El carácter no se nace con él, el carácter se fabrica. Y si controlas la fabricación, controlas lo que sale de la fábrica. Eso es lo que hace el Opus Dei. Eso es lo que ha hecho desde 1928. Forma personas. Esas personas salen al mundo, llevan lo que les diste, confían en los que formaste y construyen. Eso no es una conspiración, en el sentido que Dan Brown imaginó. No es un grupo de hombres encapuchados en un sótano decidiendo el destino del mundo. Es algo más sutil, más paciente y en muchos sentidos más poderoso que eso. Es la lógica de la formación de élites llevada a su conclusión natural durante casi un siglo por una organización que sabe exactamente lo que está haciendo y que no tiene ningún interés en explicárselo a nadie que ya haya decidido lo que piensa de ella. Hoy, mientras escuchas esto, el Opus Dei opera en más de 80 países de los 5 continentes. Tiene aproximadamente 90.000 miembros, de los cuales alrededor de 2.000 son sacerdotes, y el resto son laicos divididos entre supernumerarios, numerarios y numerarias auxiliares. Su presencia más fuerte está en España, donde la organización nació y donde tiene sus raíces institucionales más profundas, y en América Latina, que durante décadas ha sido el principal campo de expansión de su red educativa y de reclutamiento. Tiene presencia significativa en Italia, Francia, Alemania, Reino Unido e Irlanda. Ha crecido de forma sustancial en el África subsahariana durante las últimas décadas, particularmente en Kenia y Nigeria, donde opera universidades, colegios y centros de formación profesional, que son al mismo tiempo instituciones educativas legítimas y puertas de entrada al sistema de reclutamiento de la organización. En Asia tiene centros en Japón, Filipinas, India y varios otros países. En cada país donde opera, la forma institucional que adopta varía según el contexto local. Donde ha establecido universidades, como la Universidad de Navarra en España, la Universidad de Piura en Perú, la Universidad de La Sabana en Colombia, Strathmore en Kenia o la Universidad de Asia y el Pacífico en Filipinas, esas universidades son el vehículo principal de su influencia. Forman a las élites profesionales de cada país, crean redes de antiguos alumnos que se reconocen y se ayudan mutuamente durante décadas y proporcionan a la organización una reputación de excelencia académica
que le abre puertas que de otra forma estarían cerradas. Donde opera principalmente a través de centros para profesionales, como en Estados Unidos y en Reino Unido, la influencia funciona a través de la formación y el networking de individuos en sectores estratégicos: derecho, finanzas, gobierno, academia y medios de comunicación. El hilo común en todos los países, en todas las culturas y en todos los contextos es siempre el mismo, el que Escrivá definió en 1928 y que no ha cambiado en casi un siglo. El objetivo son los líderes, las personas que en cada país y en cada sector toman las decisiones, establecen las normas, controlan los recursos y determinan la dirección de las instituciones. No es un objetivo secreto. Está escrito en los textos fundacionales de la organización con una claridad que no deja espacio para la ambigüedad. Lo que sí es secreto, o al menos deliberadamente opaco, es la red financiera que sostiene esa operación global, las conexiones entre los miembros que ocupan posiciones de poder en distintos países y sectores, y la medida en que las decisiones que esos miembros toman en sus puestos profesionales están influidas por la formación que recibieron dentro de la organización. Porque esa es la paradoja central del Opus Dei y la razón por la que resulta tan difícil de evaluar. Sus miembros no reciben instrucciones de Roma sobre cómo votar en un caso judicial, a quién nombrar en un puesto de gobierno o qué política económica aplicar. No hay una cadena de mando visible que conecte la sede central del Opus Dei en Roma con las decisiones que sus miembros toman en Washington, en Madrid, en Lima o en Manila. Lo que hay es algo más sutil y en muchos sentidos más poderoso y más duradero que una cadena de mando. Una formación compartida durante años que produce una visión del mundo compartida, unos valores morales y políticos compartidos, unas relaciones de confianza mutua que se forjaron durante años de convivencia intensa en los centros de la organización, y una forma de entender lo que es correcto, lo que es justo y lo que es necesario que influye en cada decisión profesional, sin necesidad de que nadie en Roma dé ninguna orden ni envíe ninguna instrucción. Un numerario que ha sido formado por el Opus Dei desde los 18 años no necesita que nadie le diga cómo actuar cuando llega a un puesto de poder. Lleva la formación dentro. Ve el mundo a través de las lentes que la organización le puso durante años. Confía instintivamente en los que pasaron por la misma formación y desconfía instintivamente de los que no la pasaron. Eso no es una conspiración. Eso es exactamente cómo funcionan todas las instituciones que se toman la formación en serio. La diferencia es que la mayoría de esas instituciones no operan en 80 países, no controlan miles de millones en activos, no tienen miembros en tribunales supremos y gobiernos de medio mundo, y no llevan casi un siglo haciéndolo sin que nadie haya conseguido ponerles un freno duradero. A lo largo de este vídeo hemos visto a un banquero colgado de un puente de Londres con ladrillos en los bolsillos. Hemos visto a un cura español que creía haber recibido una misión de Dios y que construyó una organización que hoy opera en 80 países. Hemos visto a los tecnócratas que diseñaron el milagro económico español. Hemos visto el cilicio clavándose en la carne, la sangre en las sábanas, los micrófonos ocultos en las paredes y los numerarios medicados con psicofármacos para silenciar sus dudas. Hemos visto escuelas que reclutaban niñas pobres en 3 continentes. Hemos visto un banco saqueado durante 60 años. Hemos visto al espía del FBI que confesaba sus traiciones a un sacerdote del Opus Dei que le dijo que donara el dinero a la iglesia en vez de entregarse. Hemos visto al sacerdote más famoso de Washington abusando de una feligresa y absolviéndola después en confesión de la culpa que él mismo le había causado. Hemos visto una prelatura personal concedida 2 meses después de un escándalo financiero de $1.300 millones. Hemos visto a un hombre canonizado como santo mientras los testigos que lo conocieron de cerca eran rechazados del proceso. Hemos visto a Leonard Leo seleccionar personalmente a los jueces de la Corte Suprema de Estados Unidos con miles de millones de dólares en dinero oscuro, canalizado a través de organizaciones conectadas directamente con el Opus Dei. Y hemos visto a 2 papas, uno detrás de otro, decidir que la autonomía de esta organización había ido demasiado lejos. La pregunta que queda al final de todo esto es la misma pregunta que lleva casi un siglo sin respuesta y que probablemente nunca la tenga de forma limpia y definitiva. ¿Es el Opus Dei una organización religiosa genuina
que forma personas espiritualmente con la mejor intención y que deja que esas personas ejerzan libremente su criterio profesional en el mundo sin interferencias? ¿O es una red de poder extraordinariamente sofisticada que usa la formación religiosa como mecanismo de reclutamiento, disciplina y lealtad para colocar a sus miembros en las posiciones donde se toman las decisiones que afectan a millones de personas? La respuesta honesta es que probablemente sea las dos cosas al mismo tiempo, y eso es precisamente lo que la hace tan difícil de combatir, tan difícil de investigar y tan difícil de desmontar, porque la línea entre la formación espiritual profunda y la influencia institucional organizada es, en cualquier organización seria que se haya tomado la formación en serio, deliberadamente imposible de localizar. Los jesuitas lo hicieron durante 400 años. Las grandes universidades que empezaron como fundaciones religiosas lo hicieron durante siglos, y el Opus Dei lo ha hecho durante casi 100 años con una consistencia, una disciplina y una eficacia que ninguna otra organización católica del mundo ha conseguido igualar. Esto no es lo que Dan Brown contó. No es una secta de asesinos que se flagelan protegiendo secretos antiguos. La realidad es más extraña, más compleja y más inquietante que cualquier ficción, porque la realidad no tiene la cortesía de dividir el mundo en buenos y malos, con una línea clara entre ellos. La realidad es una organización de 90.000 personas, muchas de ellas genuinamente devotas, genuinamente generosas y genuinamente convencidas de que están haciendo la obra de Dios en el mundo, que ha construido silenciosamente durante casi un siglo. Una red de influencia que se extiende por 5 continentes, por decenas de gobiernos, por tribunales supremos, por bancos internacionales, por universidades de élite y por los pasillos más reservados del Vaticano. Una organización cuyos miembros más visibles son profesionales respetados que van a misa cada mañana y que educan a sus hijos con devoción, y cuyos rincones más oscuros albergan historias de sangre en las sábanas, adolescentes reclutadas para la servidumbre, bancos saqueados durante décadas, y sacerdotes que absuelven a sus propias víctimas en confesión. Todo eso coexiste dentro de la misma organización. Todo eso es el Opus Dei al mismo tiempo. Y la pregunta de si eso es algo que debería preocuparnos profundamente, o algo que simplemente forma parte de la complejidad inevitable de cualquier institución humana que opera a esa escala durante casi un siglo, es una pregunta que cada situra, uno de ustedes tendrá que responder por sí mismo. Nosotros solo contamos las historias que nadie más se atreve a contar. Las conclusiones son suyas.